este semestre hemos tenido la idea de tener un ciclo de conferencias o de ideas de cada uno con cierto énfasis en las pasiones que tenga. Y en este caso hemos decidido dar una charla sobre el origen de la vida. Eh, en este caso, pues el origen de la vida viene, ya que en el semillero anteriormente, en los semestres pasados, hemos hecho como una continuación desde el origen evolutivo de las plantas, así como toda su historia en fósiles, sus relaciones filogenéticas y su reconstrucción asimismo de toda la filogenia de ella, sobre todo en angiospermas. Yo en este caso, queriendo como retomar desde los albores de la Tierra y de la vida, quisimos abordar este tema y bueno, compartirlo ustedes en medio de la exposición. Les haré unas preguntas para discutirlas, proponer, debatir, en fin. Me planteo estas tres preguntas: ¿cuándo, dónde y cómo? Claramente en la vida terrestre. Ya después analizaremos por qué. Entonces, para hablar primero de la vida es necesario saber y definir qué es la vida en sí. Y esto ha sido unas preguntas claves a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde el campo de la ciencia, de la filosofía, de las civilizaciones, en fin. Entonces, de hecho, en estos meses hemos tenido muchos, posiblemente, debates o preguntas de nuestros familiares o cercanos preguntándonos qué es un virus y cómo así que un virus no tiene vida. Entonces, pues personalmente a mí me lo preguntaron y yo como ya iba a dar mi respuesta cuando dije, uy, pero ¿cómo así? O sea, a veces comienza a debatirse esta definición de qué es la vida y qué podríamos considerar y organizar y clasificar en ella. Entonces, bueno, para definir qué es la vida, comenzamos intentando tener unas propiedades claves en ella. O sea, algo que lo componga para sí mismo, en todas esas propiedades, decir esto es vida, por lo que, por lo que presentamos. Entonces, en este caso, tengo 7 propiedades propuestas por últimamente los científicos, en el que de hecho hay aunque se me olvidó el nombre, que publicó recientemente en Science, propone una diosa griega nueva para la ciencia, la llama Píceras. Y básicamente son estos 7 propiedades, que sería organización, como nosotros podemos evidenciar, y si, aunque no conozco a todos los que estamos mirando esta charla, pero mis compañeros de biología hemos visto que desde lo macro hasta lo micro, la vida se compone una organización como muy cohesiva, muy interrelacionada, desde la parte sistémica como la parte más básica que sería la célula. Entonces, pero estas células y todo lo que nos compone y lo que compone lo demás está por átomos y estos átomos asimismo están organizados. O sea, todo por donde lo veamos va a tener una organización muy rigurosa y muy establecida. En este caso, pues miremos los átomos en la parte izquierda. La parte derecha es un tejido al micro del retículo endoplasmático y esto, pues podemos ver cómo internamente pues las células asimismo tienen una organización. En este caso, pues la mitosis, que es clave, y aquí vemos también un vellito al micro. Este era como el movimiento de unas proteínas en la membrana plasmática. Bueno, bueno, y continuamos después de organización con el metabolismo. O sea, esto es una locura en sí porque o sea, yo sé que muchos sufrimos cuando vimos bioquímica y nos hablaban del ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin y todas estas cosas que nosotros decíamos, ¿cuándo nos vamos a aprender todo esto? Y apenas es una parte mínima de todo lo que es el metabolismo en los seres vivos, tanto animal como vegetal, como arquea y bacteria. Entonces aquí podemos ver toda esta locura que, no, pues es alanina, acetil-CoA, bueno, son muchas cosas que nos dejan asombrados. Aquí les dejo un link donde pueden ver
Bueno, es una página que nos muestra todo el metabolismo y nos relaciona cada red, cada ciclo, pero al más mínimo detalle. Entonces, cuando les comparto la presentación pueden curiosearlo. Bueno, otra propiedad sería la homeostasis. ¿Y qué sería? Los seres vivos son capaces de regular su temperatura interna con el ambiente externo. Ya lo vemos en los reptiles, en los mamíferos, en las plantas. Por ejemplo, la tesis de grado de Ana y Santiago nos mostraban y nos compartían cómo un anturio podía subir 5 o 7 grados más a la temperatura externa. Y nos dan unos datos asombrosísimos que eran de 50 grados centígrados, de 60, de 80, cosas que no sé, ¿cómo así? O sea, cómo las proteínas allí no se desnaturalizan y todo eso. El crecimiento, bueno, el crecimiento también insignia de la vida terrestre. En este caso, pues podemos ver el ejemplo básico del frijolito, que muchos de nosotros habremos sembrado y visto su crecimiento en algún momento en nuestras vidas. La reproducción también básica en los seres vivos y sobre todo porque aquí entra un componente clave que es el material informativo, en este caso el ADN. Perdonen, adelante. Bueno, esto es un embrión en desarrollo, un embrión de una salamandra. La respuesta. Ya hay muchos seres vivos, ya que están con un entorno, ya que están en un ambiente externo donde van a tener muchos factores que lo van a afectar de alguna u otra manera, tanto bióticos como abióticos, tienen que responder a estos factores para sí mismo prolongar su vida. En este caso, de una respuesta de la mimosa, la dormilona, como llaman. Y la evolución también, una parte que en sincronía con la reproducción y el material informativo de esa. Todas estas propiedades se han tratado de definir en algunas frases, un concepto básico que pueda ser replicado y pueda ser tratado desde un gremio científico. Que cuando hablemos de la vida sepamos que hay una definición con la que todos nos podemos entender. Esta nace a partir de una charla de científicos de la NASA entre geólogos, químicos, astrónomos, astrobiólogos, biólogos, en fin, donde discutían, de hecho, era de una manera muy informal. Vi la historia de dónde sale esta frase y eran estas personas hablando en un restaurante diciendo, venga, ¿y la vida qué es? ¿Y por cómo la podemos definir y por qué no la hemos podido definir? Entonces, en esta discusión científica, alguien decía un concepto, pero el otro se refutaba y el otro volvía a refutársela y así. Entonces, en este debate salió esta frasecita, que ha sido, como les comentaba, ese concepto que se volvió, o sea, se replica en todas las áreas de la ciencia. Entonces, es un sistema químico autosuficiente capaz de evolución darwiniana. Esta es la frase de la NASA, así se conoce, la pueden buscar por internet. Aún así, a pesar de que es aceptada, muchos con esta simple frase pueden debatirla, discutirla y decir, no, pero ¿cómo así evolución darwiniana? Si vemos que hay otros tipos de evolución, o cómo así que es autosuficiente. Y una mula, si es infértil, no tiene vida, pero si yo la veo que responde, tiene metabolismo y demás. Entonces, esto de qué es la vida podría ser otra charla completamente aparte y también de mucha discusión y debate. Bueno, ahora hablando ya del origen de la vida, teniendo en cuenta de qué es la vida y cómo la vamos a manejar en este caso, que es con esta frase, entonces seguimos. O sea, esta pregunta de qué es la vida y el origen de la vida ha estado en todos los ámbitos. De hecho, en el ámbito individual es muy importante, ya que sé que muchos nos habremos preguntado y le haremos esta pregunta a nuestros padres o familiares y es, ¿qué es la vida? O ellos nos dirán, no, no lastimes a eso porque tiene vida. A mí me pasó con mi sobrina que estaba rasgándole las hojitas de una matica que teníamos, pues yo le dije, se llama Lu,
Entonces, Elú, no lastimes la planta que ella está viva y siente. Y ella me dijo, ¿qué es la vida? Y yo, "Oh, por Dios, no. O sea, ¿cómo le digo? Si le digo que es la vida, le tengo que decir que es la muerte y va a ser una confrontación muy difícil para una niña de 3 años. Pero esta pregunta, al ser tan importante en nosotros, ha estado en todos y ha estado en todas las civilizaciones. Aquí arriba, pueden ver el cursor. Perdón que no lo cambié. Bueno, este de aquí es la diosa Amur de la civilización sumeria. Ella para ellos es la diosa que dio origen a la vida, dio origen a los humanos y a los semidioses. Dio origen también a 3 de sus hijos que iban a crear posteriormente la tierra, el agua, el cielo. Después continuamos con la civilización egipcia, con el dios Ra, que igualmente, como la diosa Amur, es el dios creador del origen y de los semidioses. Y asimismo con las demás religiones, como la religión griega, la hindú y las religiones abrahámicas, que hoy por hoy son las que mayor feligreses tienen, como la cristiana, la judía y la islámica. Y todas ellas vienen a partir de un ente creador que es... Bueno, entonces, esto ha estado desde el inicio de la revolución agrícola, de la agricultura, cuando comenzaron a volverse los seres humanos sedentarios y a formar sus primeras poblaciones y caseríos. Hasta hoy en día que todavía vemos como algunas personas aún le dan este valor del creacionismo para el origen de la vida. Ya nos empezamos a meter en un campo menos cosmogónico y más hacia la parte científica, preguntarse por medio de evidencia de dónde es que se origina la vida. Entonces, el origen de la vida desde el siglo IV antes de Cristo hasta 1862, ya pueden ver que duró casi 2000 años, era la generación espontánea. Aquí podemos ver cómo Aristóteles decía, esperen un momentico, que animales y plantas llegan a ser en la tierra y en el líquido porque hay agua en la tierra y aire en el agua, y porque todo el aire es calor vital, de manera que en cierto sentido todas las cosas tienen alma. Por tanto, los seres vivos se forman rápidamente allí donde está el aire y está el calor vital al estar confinados. O sea, aquí se comienza a pensar en una fuerza, en un calor vital, una fuerza vital, que también se relaciona con la filosofía del vitalismo o entelequia en Aristóteles. Ya en 1867, Jean-Baptiste Helmont, este es un científico clave en la historia de la ciencia y de la humanidad, ya que le dio nombre al gas, hizo un sinfín de experimentos que revolucionaron en el campo de la ciencia. Aún así, él también era partícipe de esta generación espontánea. En este caso, en un libro de él que se llama OVNIS, Medicina, algo así, no recuerdo bien el nombre, perdón, deja este párrafo y dice: las criaturas como los piojos, las garrapatas, las pulgas y los gusanos son nuestros miserables huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente boca ancha, como lo vemos aquí en la imagen, al cabo de 21 días el olor cambia y el fermento, surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras de trigo, cambia el trigo en ratón. Aquí pueden ver trigo, ropa sucia, después de 21 días, ratones. Y para él era muy impresionante el hecho de que estos ratones ya fueran adultos, podía encontrar hembras, machos, entonces era impresionante. Todo este revuelo llegó hasta 1862, aunque aquí, bueno, 1667 era con Helmut. En 1862, la Academia de Ciencias de París, la que pueden ver en la mitad, dice nomás: hagamos un alto a esta controversia de la generación espontánea, vamos a ver realmente qué es lo que está sucediendo allí, si la vida emerge de las cosas así por así, o qué es lo que sucede.
Y es porque anteriormente otros científicos como Reddy, Spalinoza, bueno, otros habían hecho ya ciencia, experimentos demostrando que no había generación u otros que había generación. En este caso es famosa la confrontación de Pasteur y Pouchet, donde comienzan a partir de este llamado de la academia, además que fue un concurso, por así decirlo, ya que otorgaban 2.500 monedas francesas en ese tiempo, no sé cuánto habrá sido, me imagino que fue mucho, y el que demostrara y argumentara mejor su experimento podía llevarse este premio. Sin lugar a dudas, pues ya conocemos la historia y fue Pasteur por medio de este experimento en que demostraba que en un medio de cultivo, si se aislaba o sea, era hermético y se aislaba completamente el entorno, este no iba a presentar vida. Sin embargo, si tenía una relación con el entorno, iba a llegar y iba a contaminar este medio de cultivo y por lo tanto iba a fermentarlo, demostrando que había vida. Entonces él, por medio de esto, demuestra que no hay generación espontánea, que la vida vive en el entorno, que está por partículas o polvo o demás, y es la que contamina toda el planeta terrestre. Hay un librito que les voy a dejar una diapositiva donde muestra este debate. Ya teniendo en cuenta que por medio de la evidencia científica la generación espontánea se saca, se aparta, pero aún así no nos explica y no nos responde de dónde es que se origina la vida. O sea, nos demuestra que la vida no sale de las cosas inertes actuales en cuestión de segundos o minutos o días, como lo decía Helmut. Entonces, este gran vacío, esa pregunta aún persiste y hoy por hoy comenzamos a tratar de entenderla y descubrirla. Entonces, como les había dicho en algunas otras reuniones del semillero, eh, con la nueva temporada de Cosmos hay un video curso que se está ofertando en Planetario de Medellín y bueno, me ha abierto como gran parte de mis perspectivas desde la astrobiología y en este caso pues les voy aquí a tomar como referencia este calendario cósmico que sale en Cosmos, planteado por Carl Sagan, donde cada mes eh, es equivalente a 1.000 millones de años. Entonces, el calendario cósmico comienza desde hace 13.800 mil millones de años, o sea, 13.8 ga o billones de años, hasta el día de hoy, que estamos eh, compartiendo esta exposición. Entonces, comienza con el Big Bang, sigue con la formación de la Vía Láctea hace 13.5 billones de años, aquí la pueden ver en marzo, el 15 de marzo, ya para el 31 de agosto se forma el sistema solar hace 4.7 billones de años y poco después comienza la formación de la Tierra y por lo tanto el origen de la vida. Entonces, bueno, para hablar de la formación de la Tierra y el origen de la vida, vamos a ver que tenemos bueno, primero que todo la vida tiene 4.600 o 4.800 años aproximadamente, según todos los datos geológicos, y aquí podemos ver evidenciada desde todos sus eones, sus periodos, desde el Cámbrico al Precámbrico. Aún así, en esta discusión, en esta exposición, vamos a abordar solo este pedacito, el pedacito de eón ádico, del Hades, ya que se nombró así por esa analogía con el inframundo por los griegos. Entonces, para mí nace esta pregunta hacia ustedes. ¿Cómo consideran que en este periodo, en este eón Adicon de 4.600 millones de años, 4.600 millones de años a 4.000 millones de años, cómo era esta Tierra? En el eón Ádico, al principio, o sea, cuando la Tierra apenas se estaba formando, de toda esa nube de polvo y minerales que estaban formando por el sistema solar, este pedacito de tierra donde estamos hoy iba almacenando, iba trayendo, iba generando esta masa esférica, aunque en principio todo en la Tierra era un extenso océano de lava. La corteza no había, o podríamos hablar de que era una corteza móvil, maleable y toda llena de lava.
Esto duró casi 100 millones de años, o sea, de 4.600 a 4.500, hasta que llegó la hipótesis del gran impacto, que habla de la colisión de un planeta hipotético llamado Theia, o Theia en español. Entonces, ¿cómo se sucedió esta colisión? Fue por efectos de gravedad, Coriolis y demás, que hacían que la Tierra atrae, bueno, Theia se acercaba y se repelía. O sea, se acercaba y se volvía, se acercaba, se volvía, pero llegó un momento donde la gravedad era tan fuerte que se acercó a mucha velocidad, o sea, según el dato era como 20 kilómetros por segundo, o sea, por segundo, no por hora. O sea, esto iba rapidísimo. Llegó, chocó con la Tierra, al chocar, expulsa mucho material, que lo podemos ver aquí como si fuera un anillo, y este material alrededor del planeta Tierra se va a formar posteriormente en la Luna. ¿Qué causó esta colisión de esta hipótesis de gran impacto? Primero, erosión atmosférica. O sea, la atmósfera anteriormente era completamente distinta, o sea, se componía por metano, nitrógeno y demás. Llevó después, posteriormente, un enfriamiento global y por lo tanto o a un océano también global. Este océano era, según los datos, posiblemente era el doble de profundo o igual de profundo al actual. Sin embargo, para que todo el planeta Tierra fuera un océano, dicen que llovió como 2 veces el océano actual. Listo, la atmósfera terrestre, aquí podemos ver una de las partes del cosmos, así nos lo plantean, una atmósfera grisácea, verdosa, adentro en la Tierra pues mucha lava, y si nos podemos a fijar, o sea, hoy por hoy el 80 o 90% de la vida sería incapaz de vivir en esta atmósfera. Simplemente las termófilas o los extremófilos podrían en esto. Bueno, termófilos no, serían los tolerantes a atmósferas de esta manera. Y aún así, en todo el globo terráqueo, en este momento se estaban creando las placas tectónicas. Entonces, como pueden ver, aquí está el manto, aquí la litosfera, y habían un tipo de canales donde comenzaba a expulsarse todo este manto, toda esta lava, y de esta manera se estaban formando tipos de protocontinentes o simplemente se estaba expulsando muchos minerales, mucho material del interior del planeta Tierra. Lo que nos hizo, primero, empezar a tener una corteza espesa, una transferencia de calor del interior hacia el exterior, y aquí no puedo ver, y la formación de protocontinentes. Entonces, esta transferencia de calor va a ser clave, súper clave a lo largo de esta exposición, ya que comenzamos a ver un proceso llamado la serpentinización. La serpentinización, más adelante se las voy a comentar mejor. Bueno, ya pasamos 200 millones de años, estamos en 4.4 mil millones de años, y la Luna, al formarse, en esta formación temprana, la Luna estaba a un 20% más cerca a la planeta Tierra. Por lo tanto, o sea, su efecto en las mareas era completamente absurda. O sea, habían olas de 15 metros, muchos huracanes, o sea, era caótico en ese sentido. La rotación terrestre no duraba 24 horas, sino que aproximadamente 17 horas, porque la rotación era 20% más rápida. También los océanos y el pH de este planeta Tierra primitivo era, primero, un pH ácido entre 5 a 6. Aquí estamos viendo cómo también era afectada constantemente por meteoritos que también eran claves, además, o sea, también con la serpentinización, claves para lo que sería el origen de la vida. Entonces, bueno, ¿cuándo se originó la vida terrestre? Entonces aquí comenzamos a ver que según el calendario cósmico, la vida comienza a partir del 21 de marzo, o sea, aproximadamente 4.400 millones de años. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos principalmente por los organismos fosilizados de este entorno. Antes, hace unos 50 años,
la vida se suponía que comenzaba en el Cámbrico, con esta famosa explosión cámbrico de trilobites y demás, donde, o sea, el registro fósil es absurdamente abundante, amplio. Solo fue hasta hace unos 20 años, hace unos 10 años, que comenzaron a ver detenidamente las rocas de algunas formaciones en Canadá, en Groenlandia, en Sudáfrica, muy antiguas, donde empezaron a ver que había unas formas que ellos llaman firmas biológicas de organismos procariotas o eh, bacterias, podríamos decirlo así. O sea, los primeros organismos vivos. En este caso, en este artículo de Todd de 2017, muestra microorganismos fósiles de por lo menos 3.770 millones de años y posiblemente, aunque aún no lo han concretado, 4.280 millones de años. Esto por la roca en la que se encontraban. Entonces, los fósiles eran de esta manera. Pueden ver esos tubitos o filamentos que están aquí en la foto. Estos tubitos se forman de la siguiente manera. Acá podemos ver, todo esto son formaciones de hierro. Se llaman así por la gran cantidad de hierro que contienen estas rocas en forma de un mineral llamado hematita. También había otra magnetita. Entonces, cuando el agua caliente venía de estos eventos que les mostraba anteriormente, donde había lava y que llegaba al océano, cuando el agua caliente llegaba a las rocas, se filtraba y llegaba a las comunidades microbianas como esta. Entonces, cuando el agua llegaba a estas comunidades, llevaba consigo sílice. ¿Qué pasaba con este sílice? Se comenzaba a acumular en las paredes donde estaban estas comunidades microbianas y como en sílices grandes, o sea, una capacidad de fosilización impresionante, podemos tener estas firmas biológicas. Aquí también, bueno, este es el lugar donde se ha hecho esos estudios y se encuentran estos fósiles, se llama este nombre que no lo voy a pronunciar, impronunciable, pero es de un cinturón supracrustal de rocas verdes. Las rocas verdes, ya más adelante les voy a mostrar, son claves para todo esto. Entonces, ¿qué es lo asombroso de esto? Y es que pueden ver aquí en la figura C señalado, acá en esta parte, que son como láminas, y aquí otras láminas, y aquí un espacio rojo. Esto se encuentra tanto en estas formaciones rocosas de hace 3.800 millones de años, como en ríos, lagunas, charcos, hasta en jardín del patio de alguien que tenga por ahí rocas, se pueden encontrar estas firmas de Santiago, bacterias. Entonces decíamos que para responder esas preguntas, una de las formas más fáciles sería encontrar esta vida extraterrestre. Si la encontramos y nos damos cuenta que efectivamente es por ADN, vamos a decir, bueno, para que sea clara la vida, tiene que ser por el ADN. Pero si no, o sea, si el ADN en este caso es completamente distinto y se llame WET, cosa así rarísima, que no sea un ácido, sino que sea otro, o que no sea el carbono lo clave en la vida, sino que sea el oro, re loco, un tonquito de oro. Entonces, empezamos aquí a buscar esas maneras y muchas organizaciones lo han intentado para darle una respuesta a esto. ¿Qué más les iba a decir? Me fue la bola. Pero bueno, entonces Marte es uno de estos, aunque se sabe que es desértico, aún así hay unos rastros donde se ve que posiblemente hubo vida en este lugar. ¿Por qué? Porque se relaciona con lugares igual en el planeta Tierra y uno dice, ah, vea, es lo mismo. O sea, una forma de lagos con, con rastros que dejaron bacterias. Si uno lo compara, una foto aquí y una foto acá de Marte y Tierra, es lo mismo. Entonces, Marte como un planeta óptimo, Titán, que es una luna, también es otro planeta óptimo para estas búsquedas. Encelado o Encélado, que vean acá en esta partecita, estos como tipos de chorros hacia el universo, el espacio, serían géiseres
también de hidrotermales. O sea, estamos teniendo hidrotermales en otro planeta. Esto quiere decir que también posiblemente esté pasando lo mismo que aquí en la Tierra, llevando la serpentinización, llevando a gradientes de pH y temperatura y demás. Y ahora Júpiter. O sea, si a los que les gusta Carl Sagan se recordarán estos seres hipotéticos que planteaba en Júpiter, en este superplaneta gaseoso, donde eran seres que iban por ahí volando, o sea, como tipo de medusas, ese es como una medusa, y también habían depredadores. En el último capítulo de Cosmos salen estas criaturas completamente, o sea, es impresionante lo que hizo Fox allí, mostrándolo de una realidad muy bonita, muy, muy chévere. Y eso no es todo, o sea, son muchos planetas. De hecho, hay también algo muy loco, o sea, ¿por qué no una vida vendría en un asteroide? Un cometa, bueno, un asteroide por ahí, que hayan unos microbios todos loquitos y viajeros por el espacio. Entonces, hipótesis, planteamientos, hay un montón. Cuando descubramos vida en otro lugar va a ser asombrosísimo. Ojalá estemos presentes y que hayan plantas y vayamos allá a descifrar, descubrir y describir plantas. ¿Sí? ¿Se imagina uno describiendo una asteracea de Saturno? ¿No? Pues sería impresionante. Y ya, eso, o sea, la búsqueda de la vida va a ser algo que va a cambiar toda la historia de la humanidad. Anoche, por cosas de la vida que uno está interesado en estos temas y aparecen cosas de la nada. En una película mostraban, aunque como huesa la película, pero chévere. Mostraban una celulita de Marte. Pero esta celulita se volvió un pulpo gigante y mató a todo el mundo. O sea, también chévere encontrar vías, siempre y cuando no sea una arma potente para la vida humana. Listo. Entonces, algo que me pareció muy interesante es lo que se plantea Craig Venter en un libro llamado La vida a la velocidad de la luz, de 2015. Él dice esto: si la vida no es nada más que un sistema químico autosuficiente, como vimos en la definición de la NASA, si comprendemos realmente de qué manera la química podría soportar la evolución, entonces tendríamos que poder sintetizar un sistema químico artificial capaz de evolución darwiniana. O sea, si se prueba esto artificialmente, sintéticamente, podríamos decir, ah, no, listo, es un sistema químico perfecto, pero si no, o sea, comenzamos otra vez a replantearnos todo. Pero aquí viene algo muy interesante y es de ahora en adelante en la modernidad en la que nos vemos y en la ciencia a los pasos agigantados en la que va, ¿cómo vamos a definir la vida? Porque ya comienzan a aparecer unos términos como vida artificial, vida sintética, robótica, cyborgs, inteligencia artificial, un sinfín de más cosas que la definición de vida allí comienza a colapsar en nuestras mentes. Es tanto así que el año pasado, esto es un titular de la BBC, dice: ¿cómo es el primer organismo vivo el mundo creado por científicos con un código ADN completamente sintético? O sea, crearon, esto era en Escherichia coli, aquí tengo el artículo de los autores. Hicieron todo el genoma de coli, lo insertaron en una bacteria que ya no tenía genoma, o sea, solamente era la membrana, la colocaron ahí a ver qué pasaba. Así este genoma, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Pues lo que hace un genoma. Comenzó a haber división, comenzó a haber reproducción y comenzó a haber una especie sintética capaz de vida. O sea, esto ya comienza a ser wow. Y Craig Venter también fue uno de los primeros. Esto es de 2019. Craig Venter lo hizo en 2017, si mal no estoy, pero no con Escherichia coli, sino que con micoplasma, género micoplasma. También hizo esto, pero parcialmente. O sea, no hizo genoma completo, sino que hizo como la mitad, un poco más de la mitad. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por esta charla. Es bastante particular